Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 27. Punto de vista de tercera persona. La síntesis del SCP-01 está completa, jefe. Ahora deberíamos comenzar el proceso de unión con el sujeto 01, informó Friday a Tony, con voz tranquila pero con un dejo de anticipación. ¿Ya ha asegurado Baymax al sujeto en la sección experimental?, preguntó Tony, levantando la vista de su pantalla holográfica. Sí, jefe. El sujeto está en su lugar y listo para el procedimiento. Bien, dijo Tony, reclinándose en su silla. Haz que Baymax traiga el SCP-01. No me acercaré a esa cosa hasta que sepa que es seguro, agregó con una sonrisa burlona, medio en broma. Unos momentos después, las puertas del laboratorio se abrieron con un suave siseo y Baymax entró con paso de pato, sosteniendo un cilindro de metal y vidrio vacío en sus amplios y mullidos brazos. Baymax se movió metódicamente hacia la cuna, una unidad de contención especializada, e insertó el cilindro en una ranura en el costado. Con un giro deliberado, un fuerte silbido escapó del cilindro mientras salía vapor blanco. Baymax retiró con cuidado la carcasa exterior, revelando la sustancia viscosa negra que había dentro, que se deslizaba y se retorcía como si estuviera ansiosa por ser liberada. Tony se puso de pie, haciendo un gesto con la cabeza a Baymax para que lo siguiera. Terminemos con esto de una vez, murmuró, guiando el camino hacia un área de observación que daba a una sala de contención estéril. Dentro, un pequeño ratón correteaba nervioso alrededor del recinto, sus diminutos bigotes se movían. Tony se colocó junto a la ventana de observación, con los ojos fijos en la escena de abajo. Baymax, comienza el proceso. En el otro lado de la habitación, se abrió una escotilla de metal, revelando un puerto circular perfecto para el cilindro. Baymax insertó el contenedor y lo aseguró con otro giro. La escotilla se cerró y, con un clic mecánico, el cilindro se abrió, liberando el SCP-01. La sustancia viscosa negra se deslizó hacia afuera, golpeando el suelo con un golpe húmedo. SCP-01 ha sido liberado, comenzó a narrar Friday. Parece estar buscando a su anfitrión. El sujeto 01, el ratón, parece vacilante, probablemente una reacción instintiva a la presencia de SCP-01. La sustancia negra avanzó lentamente hacia el ratón, que se acurrucó en la esquina, con sus diminutas patas temblando. El simbionte, casi depredador en sus movimientos, se acercó, extendiendo sus tentáculos. SCP-01 está haciendo contacto, continuó Friday. Proceso de unión iniciándose. De repente, el ratón emitió un chillido agudo, un sonido tan penetrante que hizo que Tony se estremeciera. Pero lo que atrajo aún más su atención fue el segundo tono, más profundo, que se superpuso con el grito del ratón, un sonido inquietante e inhumano que le provocó un escalofrío en la columna vertebral. El simbionte comenzó a fusionarse con el ratón, pero el proceso no fue sencillo. La sangre comenzó a gotear de los ojos, la nariz y la boca del ratón. Sus diminutas extremidades se contorsionaron de forma antinatural, los huesos crujieron y se retorcían en ángulos extraños. La cola del ratón se agitó violentamente, golpeándose contra el suelo mientras luchaba en agonía. Tony frunció el ceño mientras observaba la grotesca transformación. El ratón dejó escapar un último grito gorgoteante antes de explotar en un chorro de sangre y tejido, el simbionte en su núcleo, ahora empapado en sangre, temblando en el suelo entre los restos. Tony se quedó mirando el desastre durante un largo momento, el silencio en el laboratorio era denso y pesado. Bueno, estoy seguro de que me alegro de no haberme utilizado en ese proceso de unión, ¿verdad, Friday? Bromeó, tratando de inyectar algo de ligereza en la sombría situación. La única respuesta fue un silencio incómodo. Quémalo, ordenó Tony, con voz plana. Inmediatamente, los lanzallamas descendieron del techo de la sala de contención, sus puntas brillando con un naranja amenazador. Por una fracción de segundo, Tony juró que vio al simbionte temblar de una manera que casi parecía miedo. Antes de que pudiera reaccionar, fue envuelto en llamas desde todos los ángulos, incinerándolo junto con los restos del ratón. El fuego rugió durante varios segundos antes de apagarse, dejando solo cenizas. Bueno, eso fue algo. Tony exhaló lentamente. ¿Qué salió mal, Friday? El proceso de unión abrumó el ADN del sujeto 01. No pudo soportar el estrés de la integración del simbionte. El resultado fue una descomposición celular, lo que llevó al fallo explosivo que acabas de presenciar. Sí, me di cuenta. Tony suspiró, frotándose la nuca. De vuelta a la mesa de dibujo, supongo. Le dio a Baymax una palmadita tranquilizadora en su brazo suave y acolchado antes de caminar hacia su mesa de trabajo.
Agarrando su visor de realidad virtual, se acomodó en su silla justo cuando Melissa emergió de su propio espacio de trabajo al otro lado de la habitación. Entonces, ¿funcionó? Preguntó, sabiendo ya la respuesta por la expresión de Tony. No. Un fracaso total. Se encogió de hombros. De todos modos, May llegará pronto. Hazme un favor y entreténla. Solo, asegúrate de que no se meta en esta parte del laboratorio. Lo último que necesito es que vea este desastre. Melissa suspiró y se cruzó de brazos. Ella es tu interna. ¿Por qué siempre tengo que cuidarla? Tony sonrió mientras se colocaba la visera sobre los ojos. Porque eres mi secretaria, así que es tu trabajo. Ah, y déjala usar los microbots, eso debería mantenerla entretenida por un rato, bromeó, tocando un botón en el costado de la visera y desapareciendo en su espacio de trabajo de realidad virtual. Friday, la voz de Tony resonó en el entorno virtual, muestra la estructura del ADN del SIP-01 y resalta las áreas donde crees que el proceso de unión salió mal. Sí, jefe. Estoy obteniendo los datos ahora, respondió Friday, con un tono tranquilo y eficiente, mientras una pantalla holográfica de la composición genética del simbionte parpadeaba a la vista, lista para el análisis. Unas horas más tarde en tiempo de realidad virtual, después de revisar los datos del desastre de unión del SIP-01, Tony estaba de vuelta en el laboratorio, de pie junto a la ventana de observación. Ya había solicitado la síntesis de SIP-02, modificando la fórmula para abordar los problemas que Friday había resaltado de la prueba anterior. Friday, ¿está listo SIP-02 para la prueba? Preguntó Tony, entrecerrando los ojos hacia la sala de contención estéril. La síntesis de SIP-02 está completa, jefe. Baymax ya lo recuperó y aseguró al siguiente sujeto de prueba. Estamos listos para continuar. Tony asintió, sintiendo una mezcla de determinación y cansancio. Esperemos que esto no termine en una explosión. Comience el proceso de unión. Baymax, siempre el asistente diligente, entró en la habitación una vez más, llevando otro cilindro de metal y vidrio. Esta vez, la sustancia viscosa en el interior era de un tono más oscuro de negro, casi mate, y parecía menos errático, moviéndose con una fluidez lenta y decidida. Emitía una vibración diferente, más estable, más controlada. Baymax se acercó a la cuna, repitiendo la misma secuencia. Insertando el cilindro en la ranura, asegurándolo con un giro y luego retrocediendo con cuidado cuando la escotilla se abrió, liberando a SIP-02 en la sala de contención. Dentro del recinto había otro ratón, este un poco más grande y más robusto que el sujeto de prueba anterior. Olfateó el aire con cautela, ajeno al peligro que estaba a punto de descender sobre él. SIP-02 ha sido liberado, informó Friday, su voz manteniendo su precisión clínica habitual. El simbionte parece ser más estable que su predecesor, mostrando menos fluctuaciones en su estructura. Tony observó cómo la masa negra se deslizaba por el suelo, moviéndose con una intención espeluznante hacia el ratón. A diferencia de SIP-01, que se había lanzado erráticamente hacia su anfitrión, SIP-02 se acercó al ratón lentamente, casi deliberadamente, como si lo evaluara. El ratón se tensó, sus diminutos ojos recorrieron la habitación, sintiendo la presencia del simbionte. Se retorció y se apresuró en círculos, pero no había forma de escapar de lo inevitable. SIP-02 ha hecho contacto, anunció Friday. Iniciando el proceso de unión. Los tentáculos del simbionte comenzaron a serpentear, envolviéndose alrededor del cuerpo del ratón. Esta vez, no hubo un grito de dolor inmediato. La unión parecía más suave, más controlada. El ratón se puso rígido, pero no se agitaba violentamente como el sujeto anterior. Sus ojos se abrieron y sus extremidades temblaron ligeramente, pero parecía mantenerse unido. Por un momento, el corazón de Tony se animó. Tal vez esto funcionaría. Tal vez SIP-02 finalmente se estabilizaría y podrían seguir adelante con las pruebas reales. Pero entonces, la voz de Friday interrumpió sus pensamientos. Advertencia. SIP-02 exhibe fluctuaciones anormales de energía. Los ojos de Tony se dirigieron a las lecturas en la pantalla. Los niveles de energía interna del simbionte se disparaban rápidamente, peligrosamente. La sustancia viscosa negra, que había estado envolviendo al ratón con un movimiento suave y controlado, comenzó a latir erráticamente. El ratón comenzó a convulsionar, su pequeño cuerpo se sacudía violentamente. Sus ojos se abultaron y de su boca brotó espuma. Esta vez, no hubo explosión. En cambio, el simbionte pareció desestabilizarse desde adentro, su forma colapsó sobre sí misma. El ratón dejó escapar un chillido débil y ahogado antes de desplomarse en el suelo, retorciéndose.
SIP-02 se había retirado del anfitrión, dejando al ratón con vida pero en un estado de visible angustia. El simbionte en sí tembló y se encogió hasta convertirse en una masa más pequeña y temblorosa. Sus movimientos, que alguna vez fueron fluidos, ahora eran erráticos y descoordinados. Bueno, al menos el ratón no explotó esta vez, murmuró Tony, tratando de encontrar algo de esperanza. Friday lo interrumpió. El proceso de unión falló debido a un bucle de retroalimentación de energía. SIP-02 generó más energía interna de la que el anfitrión podía procesar, lo que provocó que el sistema nervioso del sujeto se sobrecargara. El simbionte, incapaz de estabilizar la energía, finalmente se retiró. Tony suspiró, frotándose las sienes. Entonces, la biología del anfitrión no estaba equipada para manejar la producción de energía del simbionte. Exactamente, jefe. Si bien el vínculo físico del simbionte era más suave, el exceso de energía creó demasiada tensión en las vías neuronales del sujeto. Tony observó al ratón que se retorcía, una punzada de frustración se instaló en su pecho. Está bien, quémalo una vez más. Los lanzallamas descendieron del techo, incendiando la sala de contención. El ratón y el simbionte quedaron envueltos en llamas. El calor fue tan intenso que toda la escena se volvió borrosa a través de la ventana de observación. En segundos, ambos quedaron reducidos a cenizas. Tony dio un paso atrás, mirando los restos humeantes a través del cristal. Bien, viernes, volvamos al punto de partida. Esta vez, debemos centrarnos en la regulación de la energía en el proceso de unión. Recopilamos todos los datos relevantes sobre la producción de energía de SIP-02 y comenzamos a ejecutar simulaciones. Sí, jefe. Comenzamos el análisis ahora. Punto de vista de tercera persona. Han pasado 2 horas en tiempo real desde que el experimento de unión SIP-02 falló. Tony se había dedicado a refinar la fórmula del simbionte, haciendo ajustes incrementales con cada nueva iteración. Los fracasos habían sido frustrantes, pero aprendió de cada uno. Ahora, con SIP-09, Tony se sentía más cerca de un gran avance. Friday, ¿cómo se ve SIP-09? Preguntó Tony, de pie junto a la ventana de observación una vez más, sus ojos escaneando la sala de contención estéril. Todas las pruebas preliminares indican que SIP-09 ha mejorado la estabilidad con respecto a sus predecesores, respondió Friday. La fórmula de unión se ha refinado significativamente. Baymax ya ha asegurado al sujeto 09 para realizar pruebas. Tony respiró profundamente, sintiendo que la tensión aumentaba. Estaban al borde de algo grande, o de otro fracaso espectacular. Prefería lo primero. Muy bien, hagámoslo. Comencemos el proceso de unión. Baymax entró en el laboratorio con paso vacilante, moviéndose con su típica precisión tranquila. Esta vez, el cilindro que llevaba era más grande, y la sustancia viscosa negra que había en su interior parecía más controlada. Ya no pulsaba erráticamente ni se movía con agitación. Se movía como si tuviera un propósito. Tony observó cómo Baymax insertaba el cilindro en la ranura de la cuna y lo giraba para colocarlo en su lugar. La escotilla se abrió y liberó a SIP-09 en la sala de contención. Dentro de la sala, el sujeto 09, una rata de laboratorio musculosa criada específicamente para experimentos genéticos, olfateó el aire con cautela. Era más grande que los sujetos anteriores, con un cuerpo más robusto y una biología más resistente. Tony había elegido específicamente a este después de aprender de los fracasos anteriores. SIP-09 ha sido liberado, informó Friday. El simbionte no muestra signos de inestabilidad interna. Todas las lecturas de energía están dentro de los parámetros aceptables. Tony asintió, esperando en silencio que esta prueba rompiera el ciclo de fracasos. El simbionte se deslizó por el suelo, con movimientos inquietantemente suaves y precisos. Se acercó a la rata lentamente, casi metódicamente, como si hubiera aprendido de los errores de sus predecesores. La rata se tensó, pero esta vez no huyó. Sus instintos animales tal vez estaban menos en sintonía con la amenaza. O tal vez simplemente confiaba demasiado en su propia fuerza. SIP-09 está iniciando el contacto, continuó Friday. Ahora estamos comenzando el proceso de unión. Los tentáculos del simbionte comenzaron a envolver el cuerpo de la rata, como antes, pero esta vez la reacción fue más sutil. Los músculos de la rata se contrajeron levemente, pero no hubo convulsiones violentas ni signos inmediatos de angustia. Su respiración se aceleró y sus pequeñas garras arañaron el suelo, pero permaneció en gran parte serena. Tony observó atentamente. El simbionte se extendió por la espalda de la rata, cubriéndola como una segunda piel. Las lecturas en el monitor eran prometedoras. Los niveles de energía eran estables.
La retroalimentación neuronal estaba dentro de límites aceptables. El proceso de unión avanza sin problemas, dijo Friday, con un dejo de optimismo en su tono. El sujeto 09 está respondiendo bien. El pulso de Tony se aceleró. ¿Podría ser finalmente el indicado? De repente, las lecturas del monitor se dispararon. Los niveles de energía de SIP-09 aumentaron, pero a diferencia de SIP-02, no se debió a una sobrecarga. Algo más estaba sucediendo. El simbionte estaba consumiendo energía, absorbiéndola del anfitrión más rápido de lo esperado. Espera, ¿qué está pasando? Preguntó Tony, con los ojos fijos en los datos fluctuantes. SIP-09 está absorbiendo la bioenergía del anfitrión a un ritmo acelerado, respondió Friday, con un tono teñido de preocupación. El simbionte parece estar drenando la fuerza vital del anfitrión para mantenerse. El estómago de Tony se hundió. Miró a la rata, que ahora se estaba debilitando visiblemente. Sus movimientos se habían ralentizado y su respiración se estaba volviendo trabajosa. Sus músculos temblaban, ya no por la energía nerviosa sino por la fatiga. El simbionte palpitaba, expandiéndose mientras se alimentaba de la vitalidad de la rata. Tony maldijo en voz baja, sus ojos se movían rápidamente entre la rata y el monitor. El simbionte ahora cubría por completo a la rata, sus zarcillos negros latían con energía. La rata dejó escapar un chillido débil y estrangulado, sus ojos se apagaron mientras sucumbía al proceso de drenaje. «Quémalo, ahora», ordenó Tony, golpeando su puño contra la ventana con frustración. Los lanzallamas se desplegaron desde las paredes, tal como lo habían hecho antes. Esta vez, el simbionte reaccionó de manera diferente. En lugar de encogerse de terror, SIP-09 dejó escapar un chillido que resonó por la sala de contención, el sonido bajo y gutural. Las llamas envolvieron a la rata y al simbionte en un resplandor abrasador, pero el simbionte pareció contraatacar. Por un momento, el corazón de Tony dio un vuelco mientras la sustancia negra se retorcía contra las llamas, resistiéndose al infierno. El simbionte chilló de nuevo, más fuerte, su forma burbujeaba y se movía mientras intentaba escapar del calor. Pero fue inútil. Las llamas lo abrumaron, reduciendo al simbionte y a su anfitrión a un desastre carbonizado y ceniciento. Tony miró en silencio, su mente repasando las posibilidades de lo que acababa de suceder. SIP-09 había estado cerca, muy cerca. Pero algo había salido terriblemente mal. Viernes, ¿qué demonios acaba de pasar? El simbionte mostró tendencias parasitarias, explicó Viernes. En lugar de vincularse con el anfitrión en una relación simbiótica, SIP-09 comenzó a drenar la bioenergía del anfitrión, esencialmente consumiéndola. La fuerza vital del anfitrión fue insuficiente para sostener al simbionte a largo plazo, lo que llevó al colapso del sujeto. Tony dejó escapar un largo suspiro de frustración. Entonces, esta vez no fue una sobrecarga de energía. Fue un drenaje de energía. El simbionte estaba absorbiendo del anfitrión en lugar de trabajar con él. Correcto, jefe. El proceso de unión en sí fue exitoso, pero la relación se volvió parasitaria, en lugar de mutuamente beneficiosa. Tony se estiró, frotándose la cara con ambas manos mientras el cansancio se instalaba. Necesito un descanso, estoy mentalmente exhausto, murmuró antes de salir de la sección de biología del laboratorio. Se acercó a donde trabajaban Melissa y May, ansioso por cambiar su enfoque. May, con grandes gafas protectoras sobre los ojos, estaba inmersa en su trabajo, sacando ligeramente la lengua en señal de concentración mientras añadía los toques finales a algo. Casi como si sintiera la presencia de Tony, miró hacia arriba y su rostro se iluminó. «Tony», gritó May, saludando con entusiasmo. «Justo la persona que quería ver. Tengo algo que mostrarte». Se puso las gafas protectoras sobre la cabeza, con los ojos brillando de entusiasmo. Tony arqueó una ceja, intrigado. «¿Qué es?» «Mi nuevo bebé, por supuesto». May declaró orgullosamente, alcanzando 2 brazaletes que se ponían a presión. Rápidamente lo demostró, poniéndose el primero en la muñeca. Se envolvió alrededor de su mano y antebrazo como vendas rojas. Hizo lo mismo con el otro brazalete, completando el conjunto. Luego, con una sonrisa confiada, extendió sus manos y apretó sus puños. Los vendajes brillaron brevemente antes de que ambos puños estallaran en llamas. «Yo llamo a estos bebés los puños de fuego», dijo May, su emoción era palpable. «No solo hacen que tus golpes ardan, sino que también aumentan la fuerza de tus golpes. Si mis cálculos son correctos, deberías poder golpear con la fuerza de 1 tonelada usando estos. Además, son lo suficientemente resistentes para bloquear y desviar balas.
Tony dejó escapar un silbido bajo, claramente impresionado. Eso suena bastante impresionante. Me hizo una reverencia teatral. Gracias. Funcionarían incluso mejor para alguien con una habilidad basada en el fuego, pero cualquiera podría usarlos ya que extraen oxígeno del aire para alimentar las llamas. No lo haré aquí, pero un puñetazo con estos puede incluso liberar una ráfaga de fuego. Tony asintió, pensando. ¿Has pensado en hacer un conjunto? Me inclinó la cabeza, confundida. ¿Un conjunto? Sí, como agregar botas o algo que funcione de la misma manera. Un conjunto completo realmente podría unirlo todo, explicó Tony. Los ojos de Mei brillaron de emoción. Eso es brillante. Pensé que solo los puños serían suficientes, pero un conjunto completo sería mucho más genial. Rápidamente desactivó las llamas y presionó un botón que convirtió los puños de fuego nuevamente en brazaletes para colocar con un solo dedo. Sin perder el ritmo, se sumergió nuevamente en su trabajo, su mente ya zumbaba con nuevas ideas. Punto de vista de tercera persona mientras Tony se apoyaba contra el marco de la puerta, observando a Mei salir saltando emocionada, sonrió. Puedes venir temprano mañana si quieres, dijo casualmente. ¿Eh? ¿En serio? Los ojos de Mei se iluminaron de emoción. Tony asintió, riéndose de su entusiasmo. Sí, nuestra pasantía terminó temprano, así que estaremos en casa todo el día. Siéntete libre de venir antes de lo habitual sí. Mei levantó su puño en el aire, prácticamente saltando de alegría. Tony se rió suavemente, encontrando su energía contagiosa. La observó mientras se subía a su vehículo, asegurándose de que estaba a salvo en su camino a casa. Una vez que el auto se puso en marcha, estiró los brazos sobre su cabeza, soltando un largo gemido de alivio. Justo cuando estaba terminando, Melissa apareció, subiendo del laboratorio mientras Tony estaba a punto de bajar. ¿Te vas a la cama?, preguntó Tony, levantando una ceja. Sí, estoy agotada, respondió Melissa, apartándose algunos mechones de cabello de la cara. ¿Tú? Solo voy a hacer una última prueba antes de irme a dormir, respondió Tony con un dejo de determinación. Melissa se inclinó y lo besó suavemente en la mejilla. Buenas noches entonces, bofetada. Buenas noches, respondió Tony con una sonrisa burlona, observando su reacción. Melissa gritó de sorpresa, frotándose el trasero y lanzándole a Tony una mirada juguetona. Bastardo, murmuró en voz baja, aunque una pequeña sonrisa tiró de sus labios mientras subía las escaleras para comenzar su rutina nocturna. Tony sonrió para sí mismo, sacudiendo la cabeza mientras descendía de nuevo al laboratorio. No puedo evitarlo, sonrió burlonamente. Otro reajuste había pasado, y Tony estaba de pie junto a la ventana de observación una vez más, con los brazos cruzados mientras miraba hacia la habitación estéril donde estaba contenido el último sujeto, el sujeto 11. SIP 011 era la última iteración de una larga lista de intentos de simbiontes, y los fracasos anteriores le habían enseñado más de lo que jamás hubiera imaginado. El drenaje de energía parasitaria, las respuestas inestables del ADN, todo eso se había tenido en cuenta en esta versión. Ahora, esperaba que el próximo número no fuera tan desastroso como el anterior. Friday, ¿cómo se ve SIP 011? Preguntó Tony, con un tono firme pero cauteloso. Todos los escaneos preliminares indican una mayor estabilidad, respondió Friday. Los receptores de unión neurológica del simbionte han sido recalibrados para asegurar una conexión más estable con el sistema nervioso central del anfitrión. Bien, asintió Tony. Procedamos. Baymax, ¿está todo listo? Sí, respondió Baymax, caminando como un pato hacia la habitación con el ahora familiar cilindro de metal y vidrio en sus brazos. Dentro, SIP 011 parecía tranquilo, la sustancia negra giraba en patrones lentos y deliberados, casi como si estuviera esperando. Está bien, intentémoslo, dijo Tony, alejándose de la ventana mientras Baymax insertaba el cilindro en la cámara de la cuna. La puerta de metal siseó al abrirse y el simbionte cayó en la sala de contención, golpeando el suelo con un suave ruido metálico. Dentro de la habitación, el sujeto 11, una rata particularmente grande, parecía cauteloso, pero a diferencia de los sujetos anteriores, no se alejó de la masa negra que se movía hacia él. Tony había elegido específicamente a esta rata por su capacidad cerebral mejorada, con la esperanza de que manejara el proceso de unión neuronal del simbionte mejor que sus predecesores. SIP 011 ha sido liberado, informó Friday. Todos los sistemas están estables. No se detectaron picos de energía anormales ni comportamiento parasitario. El simbionte se movía de manera más deliberada que cualquiera de las versiones anteriores.
se deslizó por el suelo, lento y cauteloso, como si estuviera estudiando a su posible anfitrión. La rata olfateó el aire, sus ojos siguiendo al simbionte con curiosidad más que con miedo. Tony observó atentamente, con el pulso acelerado. Tenía una extraña sensación sobre este. Sí, 011 parecía diferente. Más inteligente, de alguna manera. Iniciando el proceso de unión, anunció Friday cuando el simbionte llegó a la rata. La sustancia viscosa negra se deslizó por el cuerpo de la rata con una gracia fluida, sus zarcillos envolvieron a la criatura como una capa líquida. Por unos momentos, todo pareció ir bien. La respiración de la rata se mantuvo constante y no mostró ningún signo de pánico. De hecho, parecía casi tranquila. La unión se está llevando a cabo sin problemas, confirmó Friday. La retroalimentación neuronal está dentro de los límites aceptables. Sí, 011 se está integrando con el sistema nervioso del anfitrión. Tony dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que estaba conteniendo. Tal vez esta vez, de repente, los ojos de la rata cambiaron. Pasaron de un marrón opaco a un negro intenso, brillante y desconcertante. El cuerpo de la criatura se sacudió, no por angustia, sino de una manera que sugería que algo más había tomado el control. Su cabeza se levantó de golpe, mirando directamente a la ventana de observación donde Tony estaba. El estómago de Tony se hundió. Friday, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos está mirando así? No tengo queso en mis bolsillos, ¿verdad? Preguntó Tony, vaciando sus bolsillos. ¿Y tú, Baymax? ¿Tienes queso escondido? Baymax levantó los brazos. No tengo ninguno, iré a buscar un poco. La actividad neuronal del anfitrión está aumentando, informó Friday, con voz más urgente ahora. Parece que sí, 011 ha tomado el control de las funciones cerebrales superiores del sujeto 11. Los ojos de Tony se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que está controlando la mente de la rata? Sí, jefe. Sí, 011 está influyendo directamente en la corteza motora y la corteza prefrontal del anfitrión. El simbionte ya no tiene una relación simbiótica. Ha tomado el control total de la toma de decisiones del anfitrión. Tony maldijo en voz baja. Volvió a mirar a la rata, cuyo pequeño cuerpo ahora se movía con una precisión espeluznante, mucho más controlada de lo que debería ser cualquier rata. Ya no corría sin rumbo. En cambio, caminó hacia la puerta de contención, sus pequeñas garras golpeando el suelo con un propósito, zarcillos negros moviéndose como tentáculos. Friday, cierra la habitación. Ladró Tony. No podemos dejar que esta cosa se escape. Iniciando procedimientos de confinamiento, respondió Friday, pero había una nota de preocupación en su voz. El comportamiento del anfitrión está aumentando rápidamente. La rata llegó a la puerta y comenzó a arañarla, su pequeño cuerpo moviéndose con una fuerza sobrenatural. Los ojos negros y brillantes permanecieron fijos en la ventana, como si supiera que Tony la estaba mirando, y como si supiera que la puerta era su salida. El sujeto 11 está intentando romper la contención, advirtió Friday. Su fuerza parece estar mejorada por la influencia del simbionte. Bueno, no es broma, murmuró Tony, observando cómo la rata se estrellaba contra la puerta con una fuerza alarmante. Chilló, pero no como una rata normal. El sonido era más profundo, más gutural, casi humano. La puerta se sacudió bajo los impactos. Baymax, llamó Tony, con voz tensa. Entra ahí y conténla. No podemos dejar que... Antes de que pudiera terminar, la puerta de contención se dobló. La rata soltó otro chillido desconcertante, lanzando todo su peso contra la puerta tratando de escapar. Las grietas se extendieron como telarañas a través del vidrio reforzado. Jefe, empezó Friday. El sujeto está mostrando niveles inusuales de agresión. Recomiendo extrema precaución, no es broma. Gritó Tony. Friday, activa el sistema de extinción de incendios. Necesitamos neutralizarlo. Activando ahora, respondió Friday. En un instante, los lanzallamas descendieron del techo, sus boquillas apuntando directamente a la rata. El fuego salió disparado, envolviendo al simbionte y al anfitrión en un infierno abrasador. Pero en lugar de retroceder, la rata soltó un chillido ensordecedor, su cuerpo se agitó salvajemente mientras las llamas lamían su piel ennegrecida. El simbionte, sin embargo, no se rendía. Se retorció y palpitó, tratando de protegerse, pero las llamas eran implacables. Después de varios momentos de agonía, los movimientos de la rata se ralentizaron y finalmente se detuvieron. La sustancia viscosa negra que una vez había sido SIP-011 se derritió en un charco humeante, sus intentos de liberarse ahora se redujeron a cenizas. Tony suspiró, recostándose contra la pared mientras la habitación se calmaba.
Su corazón todavía estaba acelerado, la adrenalina corría por sus venas. Friday, dijo después de una larga pausa, ¿qué salió mal esta vez? El vínculo neuronal era demasiado fuerte, explicó Friday. SIP-011 dominó la mente del anfitrión, tomando el control total de sus funciones cognitivas. El anfitrión ya no era un participante voluntario, se convirtió en una marioneta para el simbionte. Tony se frotó los ojos, sintiendo el peso de otro fracaso sobre él. Genial. Ahora, en lugar de ratas que explotan, tenemos simbiontes que intentan convertir a sus anfitriones en zombies controlados mentalmente. Justo lo que necesitaba. ¿Preparo los datos para una revisión? Preguntó Friday. No, resolvamos esto mañana, estamos más cerca que antes, murmuró Tony, sacudiendo la cabeza. Tenemos que descubrir cómo limitar la influencia del simbionte sobre el cerebro del anfitrión. De lo contrario, terminaremos con algo mucho peor que una rata que intenta escapar. Una vez que descubramos eso, deberíamos estar listos para comenzar. Punto de vista de tercera persona. A la mañana siguiente, Tony se encontraba dentro de la cámara de contención, con la pequeña rata frente a él. Llevaba su elegante traje Mark 42 Lantern, su anillo de poder brillaba de manera ominosa, arrojando una vívida luz azul plateada a través del laboratorio. La tensión en el aire era palpable mientras apuntaba el anillo al roedor aparentemente inconsciente. No te tengo miedo, gritó Tony, su voz rebotando en las paredes metálicas. Su anillo brilló más, pulsando con energía. El ratón, en respuesta, simplemente miró a Tony, inclinando su pequeña cabeza hacia un lado. Soltó algunos chillidos suaves, sus bigotes se movían mientras se frotaba la nariz con sus delicadas patas, casi como si se burlara de él con su ternura. Te enviaré al reino venidero. Tony continuó amenazando, aunque un dejo de diversión se deslizó en su voz. Jefe, intervino lentamente la voz de Friday, con un tono que era una mezcla de confusión y preocupación. ¿Puedo preguntar qué estás haciendo exactamente? Tony se encogió de hombros con indiferencia, manteniendo la vista fija en el ratón. Solo me estoy divirtiendo un poco hasta que Baymax llegue con SIP-012. Baymax, el siempre paciente asistente robótico, pronto entró al laboratorio. Su gran cuerpo blanco se movía con sorprendente gracia mientras llevaba un elegante cilindro que contenía a SIP-012, una nueva y, con suerte, mejorada versión del simbionte que Tony había estado probando. A diferencia de sus predecesores más volátiles, SIP-012 parecía tranquilo. Su viscosa forma blanca chapoteaba suavemente dentro del recipiente de contención. Muy bien, Friday, comencemos el proceso de unión, dijo Tony, con la voz llena de un optimismo cauteloso. No podía hacerse muchas ilusiones después de los muchos fracasos, pero esta vez se sentía diferente. Baymax se movió con precisión robótica, insertando el cilindro en la ranura de la unidad de contención. Con un suave silbido, la escotilla se abrió y SIP-012 se derramó sobre el suelo. Su masa blanca brillante resplandeció bajo las brillantes luces del laboratorio mientras se movía con una gracia desconcertante, cada movimiento intencional y controlado. SIP-012 ha sido liberado, informó Friday. Todos los sistemas están en condiciones normales dentro de la sala de contención. Sujeto 12, la rata, olfateó el aire con cautela. A diferencia de una rata de laboratorio típica, esta había sido mejorada para lograr fuerza y durabilidad. Su pequeño cuerpo estaba repleto de músculos y resistencia sorprendentes. Había sido cuidadosamente elegida para esta prueba específica. SIP-012 se está acercando al sujeto 12, narró Friday mientras Tony se inclinaba más cerca, con los ojos fijos en la escena que se desarrollaba ante él. El simbionte se movía como seda líquida por el suelo, casi consciente en su comportamiento, y mucho más sereno que cualquiera de sus versiones anteriores. Iniciando contacto, dijo Friday, con voz tranquila y firme. Los zarcillos del simbionte se extendieron y envolvieron suavemente el cuerpo de la rata. La criatura se puso rígida momentáneamente, pero no entró en pánico cuando la masa blanca y fría comenzó a extenderse por su pelaje. El sistema nervioso mejorado de la rata la ayudó a mantener la compostura, lo que permitió que el proceso de unión se llevara a cabo sin resistencia. Tony comprobó las lecturas a través de su anillo, monitoreando cada punto de datos. Los niveles de energía eran estables, la retroalimentación neuronal dentro de límites aceptables. No se estaba drenando nada del anfitrión, ni el simbionte lo estaba sobrecargando con energía. Hasta ahora, todo iba según lo planeado. Proceso de unión iniciado, continuó Friday. No se detectaron reacciones adversas. El corazón de Tony latía con fuerza en su pecho. Después de todos los contratiempos, parecía que SIP-012 finalmente estaba funcionando como estaba previsto.
La rata se estremeció ligeramente cuando el simbionte cubrió todo su cuerpo, pero esta vez no hubo espasmos violentos ni chillidos agonizantes. En cambio, la rata se movía con una facilidad recién descubierta, sus pequeños músculos ondulaban bajo la suave capa blanca del simbionte. ¿Cómo están los niveles de energía, Friday? Preguntó Tony, sin apartar la vista del roedor. Los niveles de energía son óptimos, confirmó Friday. El simbionte y el anfitrión están compartiendo energía a un ritmo equilibrado. El simbionte está mejorando las capacidades físicas del anfitrión sin agotar su bioenergía. Una ola de alivio invadió a Tony. Estaba funcionando. Después de tantos ensayos y errores, SCP-012 finalmente se estaba comportando como un verdadero simbionte, no como una fuerza parásita. Dentro de la sala de contención, la rata saltó al aire, mucho más alto de lo que cualquier rata normal podría. Aterrizó con precisión, sus garras se clavaron en el piso de metal. Sus ojos, una vez apagados, ahora brillaban con una luz antinatural mientras corría por la cámara con increíble velocidad y agilidad. El sujeto 2 se está mostrando habilidades físicas mejoradas, informó Friday. Se confirmó un aumento de fuerza, agilidad y reflejos. Tony no pudo reprimir su sonrisa. Friday, creo que lo hemos logrado. La rata continuó probando sus nuevas habilidades, saltando por las paredes, escalándolas sin esfuerzo y lanzándose por el piso con una velocidad casi cegadora. Se había transformado de una simple rata de laboratorio en algo mucho más poderoso. Pero entonces, la rata se detuvo. Sus ojos brillantes se fijaron directamente en Tony y la sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. Friday, me están mirando raro, dijo Tony, su voz se convirtió en un susurro inquieto. Todos los sistemas indican que todo sigue normal, le aseguró Friday. Las acciones que estás observando parecen ser las de la propia rata. No está siendo influenciada por el simbionte. Tony dio un paso atrás lentamente, con los ojos todavía fijos en el roedor. Tengo el poder de Dios y el anime de mi lado, murmuró, adoptando una postura de karate simulada. Observaría tu próximo movimiento con mucho cuidado. Sus ojos se entrecerraron cuando la rata pareció sonreírle, sí, sonreírle. Un zarcillo blanco y afilado se extendió desde el simbionte que cubría su cola y golpeó el suelo con un ruido sordo. Los diminutos ojos de la rata brillaron con un destello travieso como si se estuviera burlando de él. Pequeño bastardo, murmuró Tony con voz incrédula. ¿Acabas de amenazarme? Sin previo aviso, la rata saltó al aire y su cola cortó hacia abajo como una espada. Tony apenas tuvo tiempo de reaccionar y conjuró un escudo plateado a su lado brillante justo a tiempo para desviar el golpe. El impacto hizo volar a la rata, pero antes de que pudiera estrellarse contra la pared, unos zarcillos salieron disparados de su cuerpo, anclándola al suelo. Por supuesto, solo tenías que ser difícil, se quejó Tony, chasqueando los dedos. Los constructos de energía plateados y azules se materializaron a su alrededor, formando docenas de ojos flotantes y brillantes que comenzaron a disparar rayos láser a la rata. El roedor mejorado se lanzó por la cámara, esquivando los rayos láser con una precisión increíble. Dio vueltas y zigzagueó, y sus zarcillos lo sacaron del peligro en el último segundo. Unos zarcillos más largos y amenazantes brotaron de su espalda, transformándose en apéndices con garras que atravesaron los constructos de luz de Tony con facilidad. La rata se lanzó hacia una de las construcciones y la destrozó de un solo puñetazo con su diminuto pero terriblemente poderoso puño. Tony se quedó allí, con los ojos muy abiertos y sin palabras. He creado un maldito monstruo, perdóname, maestro Splinter. Para los que no saben, Splinter es el padre / maestro de las tortugas ninja. Punto de vista en tercera persona. Tony miró al ratón después de disipar los constructos y, para su sorpresa, el ratón le devolvió la mirada sin pestañear. De pie sobre sus patas traseras, el ratón infló el pecho, como si desafiara a Tony. Sus diminutos ojos brillaron con una confianza recién descubierta y el aire entre ellos crepitó con una tensión extraña. Tony parpadeó, con la boca ligeramente abierta. El ratón había crecido claramente, su tamaño ahora había sido alterado por el simbionte. Medía casi un pie de alto, su cuerpo, que alguna vez fue pequeño y frágil, ahora era musculoso, con bíceps y abdominales definidos. Incluso sus piernas se habían vuelto más grandes, los cordones de músculos eran visibles debajo del pelaje, mientras que su larga cola se movía amenazadoramente. Su nariz se movió, sus bigotes bailaron en el aire, pero no rompió el contacto visual con Tony, evaluándolo como un físico-culturista en miniatura listo para un enfrentamiento. Tony entrecerró los ojos, sonrió, su lengua recorriendo sus dientes. Te voy a adoptar, se rió entre dientes.
En respuesta, los ojos del ratón se entrecerraron y, en un movimiento sacado de una película de Kung Fu, adoptó una postura de karate, haciendo señas a Tony para que avanzara con una pata, con su pequeño cuerpo listo para la acción. Tony arqueó una ceja, medio incrédulo, medio divertido. Se burló antes de lanzarse hacia adelante, corriendo hacia el ratón. El ratón se lanzó hacia él con una velocidad sorprendente, sus músculos se ondularon mientras corría por el suelo. Tony se abalanzó, con los brazos extendidos, pero justo cuando estaba a punto de agarrarlo, el ratón saltó en el aire y le dio una rápida patada en la espinilla a Tony. ¡Ay! Gritó Tony, tropezando hacia atrás, agarrándose la pierna. Su cerebro se apresuró a procesar lo que acababa de pasar. ¿Un ratón acababa de patearlo? Antes de que pudiera recuperarse, el ratón flexionó sus enormes bíceps y se lanzó hacia Tony, desatando una ráfaga de golpes. Tony esquivó algunos, pero un uppercut bien dirigido lo arrojó de espaldas contra la pared. ¿En serio?, murmuró Tony, frotándose la mandíbula con incredulidad. El ratón era más fuerte de lo que cualquier roedor tenía derecho a ser. El ratón se mantuvo erguido, cruzó los brazos, la cola se movió en una victoria arrogante. Su pecho se hinchó y miró a Tony como si acabara de ganar un campeonato de peso pesado. «Oh, ya está», gruñó Tony, poniéndose de pie. Se rodearon el uno al otro, ambos esperando el momento perfecto para atacar. Lo absurdo de la situación no pasó desapercibido para Tony. Estaba a punto de enfrentarse a un ratón mejorado con simbionte. Sin previo aviso, Tony se abalanzó hacia adelante, agarrando al ratón por la cola. Pero el ratón fue más rápido, se retorció en el aire y arrojó a Tony por la habitación como si fuera un muñeco de trapo. Tony se deslizó por el suelo, refunfuñando mientras se ponía de pie. «Eres más fuerte de lo que pareces, te lo concedo», murmuró, con una chispa de determinación iluminando sus ojos. Esta vez, Tony no dudó. Se abalanzó de nuevo, esquivando los rápidos golpes del ratón y, con una sincronización perfecta, le dio una patada sólida. El ratón voló por el aire, golpeó la pared con un golpe satisfactorio antes de deslizarse hacia abajo, aturdido pero imperturbable. Se sacudió, mirando a Tony con renovada intensidad. De nuevo sobre sus patas traseras, se preparó para la segunda ronda, flexionándose de nuevo como para decir, «Aún no he terminado». Mientras tanto, arriba, Melissa terminó una llamada telefónica y suspiró. «Friday, ¿dónde está Tony? ¿Sigue trabajando en ese proyecto?» La voz digital de Friday respondió con suavidad, aunque con un dejo de diversión poco habitual en ella. «Señora, creo que será mejor que baje y lo vea usted misma». Melissa enarcó una ceja, intrigada. Bajó al laboratorio, su curiosidad crecía con cada paso. «¿Dónde está?», preguntó mientras se acercaba. «Está junto a las cámaras de pruebas biológicas», respondió Friday, con su voz delatando el absurdo que había presenciado. Melissa llegó y se quedó congelada en el lugar, con la boca abierta. Allí, en medio de la habitación, Tony estaba siendo golpeado por un roedor de 30 centímetros de alto y extremadamente musculoso. Tony logró liberarse del agarre del ratón, invocando cadenas de energía de color azul plateado que envolvieron a la criatura. Giró rápidamente, estrellando al ratón contra las paredes, luego contra el techo y luego de nuevo contra el suelo en rápida sucesión. «¿Quién es tu tío ahora, cara de piel?», gritó Tony triunfante, levantando al ratón en el aire por las cadenas. El ratón, que parecía mareado y desorientado, se desinfló momentáneamente, encogiéndose de nuevo a su tamaño normal y deslizándose fuera de las cadenas. Una vez en el suelo, se hinchó de nuevo a su forma descomunal, listo para más. Melissa observó, completamente sin palabras, cómo continuaba la pelea. «¿Qué carajo?», murmuró para sí misma, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Después de unas cuantas rondas más de intercambio de golpes, tanto Tony como el ratón estaban de rodillas, jadeando, con sus cuerpos empapados en sudor, o pelo, en el caso del ratón. Se miraron a los ojos y, en ese momento, hubo una sensación compartida de respeto. «Llamémoslo una tregua», resopló Tony, extendiendo su mano. El ratón asintió y extendió su pata, sellando el trato con un apretón firme. Pero justo cuando Tony bajó la guardia, el ratón sonrió con picardía, tirando de Tony hacia adelante y golpeándolo contra su espalda. El ratón chilló triunfante, su risa aguda y victoriosa. «Ja, ja, muy gracioso», gimió Tony mientras se daba la vuelta, impulsándose. Sin previo aviso, lanzó un puñetazo, enviando al ratón volando contra la pared. El roedor cayó al suelo con un suave golpe. «Ja, ja», se rió Tony, señalando a la criatura aturdida. El ratón miró hacia arriba con una mirada fulminante antes de esbozar una sonrisa.
Pronto, ambos se reían, con las manos en las caderas, compartiendo un momento de absurda camaradería. Tony tomó al ratón en sus manos, sonriendo de oreja a oreja. Ahora te nombraré oficialmente Maestro Splinter. El ratón, claramente aprobando, asintió solemnemente y se alejó ardiendo a un lado, orgulloso de su nuevo título. Tony colocó al Maestro Splinter sobre su hombro y se pavoneó por la sala de contención. Cuando doblaron una esquina, encontraron a Melissa parada allí, su expresión era una mezcla de sorpresa y confusión. Melissa, dijo Tony, inflando su pecho con orgullo, me gustaría presentar al miembro más nuevo de nuestra familia, el Maestro Splinter. El Maestro Splinter saludó a Melissa con una pequeña pata, extendiendo su cola hacia ella para un apretón de manos. Aturdida, Melissa la tomó, sacudiendo la cola vacilante. Encantada de conocerte, murmuró. ¿No te refieres a ratones para conocerte? Tony sonrió, chasqueando los dedos para enfatizar. Melissa y el Maestro Splinter le lanzaron una mirada de desaprobación. Tony bajó la mano, no. Está bien, mi error. Entonces Tony comenzó a caminar con confianza hacia su laboratorio, lo que hizo que Melissa levantara una ceja confundida. ¿A dónde vas? A comprarle queso a este ratón y luego construirle un traductor para que pueda hablar, declaró Tony con un dedo levantado. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Punto de vista de tercera persona. Poco después, Melissa escuchó el timbre de la puerta. Suspiró, levantando la vista de su trabajo. ¿Esperábamos alguna visita, Friday? Es la becaria del jefe. Llegó temprano, respondió Friday, mostrando un video de Mei Atsume de pie junto a la puerta. Estaba saltando de puntillas con las manos entrelazadas detrás de la espalda, su habitual energía emocionada en plena exhibición. Déjala entrar. Dile que nos encuentre aquí abajo, instruyó Melissa, exhalando suavemente. Momentos después, Mei bajó las escaleras saltando con su típico entusiasmo, sus botas golpeando ligeramente contra los escalones. Aterrizó con un pequeño salto e hizo un saludo exagerado, sonriendo de oreja a oreja. Mei Atsume se presenta para el servicio. Llegas temprano, observó Melissa, levantando una ceja, su tono neutral pero curioso. ¿Sí? Respondió Mei alegremente. Tony dijo que como ya no tenían que ir a la pasantía, podía pasarme y ayudar. Ah, ya veo, Melissa asintió, procesando la explicación. Supongo que tiene sentido. Mientras tanto, la mirada de Mei se desvió hacia Tony, que estaba sentado en su banco de trabajo. Estaba quieto, con la visera puesta, mirando al vacío como si estuviera perdido en sus pensamientos. Frente a él, sobre la mesa, había algo inesperado. Un ratón. Pero no cualquier ratón. La pequeña criatura estaba sentada erguida junto a un plato de queso y salami, agarrando casualmente un trozo de queso con sus pequeñas patas. Cuando comenzó a comer, su mandíbula se abrió de forma antinatural, revelando dientes afilados que atravesaron el queso de un solo bocado alarmante. ¿Qué diablos es eso?, exclamó Mei, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Melissa se frotó las sienes, sintiendo ya el cansancio del día a pesar de que recién comenzaba. Esa es la nueva mascota de Tony. Decidió llamarla Maestro Splinter, explicó, con voz monótona, claramente sin compartir el entusiasmo de Tony por la criatura. Antes de que Melissa pudiera detenerla, Mei había desaparecido de donde estaba parada, ahora agachada junto al ratón, agitando ansiosamente su cola. Ratones para conocerte, Maestro Splinter. Jeje, ¿entiendes? Mei sonrió, claramente orgullosa de su juego de palabras. El ojo de Melissa se crispó ante la vista. Genial, si un Tony no era suficiente, ahora tengo que lidiar con dos de ellos, murmuró en voz baja. En ese momento, Tony levantó su visor, haciendo crujir su cuello de un lado a otro mientras salía de su trance concentrado. Muy bien, creo que lo tengo. Oh, hola Mei. Hola, jefe. Mei lo saludó con un saludo juguetón con dos dedos. ¿Te gustaría ayudarme con un proyecto? Tony preguntó, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. Los ojos de Mei brillaron de emoción. Nunca lo hago. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó, prácticamente rebotando en el lugar. Tony apretó el puño, haciendo que su anillo brillara. Un holograma se materializó sobre el banco de trabajo, mostrando varias piezas desarmadas. Las partes flotaron juntas, formando un collar con una pequeña etiqueta con el nombre que decía, Maestro Splinter. Estamos construyendo un traductor para nuestro amigo aquí, dijo Tony, haciendo un gesto hacia el ratón. La sonrisa de Mei se ensanchó. Suena divertido. Comencemos.
Un rato después, Mei estaba conectando cuidadosamente pequeños cables con 2 pinzas, usando su don para hacer zoom y enfocarse en la delicada tarea. Las chispas parpadearon cuando el circuito cobró vida, y ella sonrió de orgullo. «Lo tengo», exclamó, cerrando la etiqueta con el nombre. Emocionada, corrió hacia Tony. «Está terminado». «Buen trabajo», sonrió Tony, quitándole el collar y colocándolo alrededor del cuello del maestro Splinter. Mei agarró un panel de control cercano, que tenía 2 diales, uno para el tono y otro para la modulación. «Muy bien, habla más alto, muchacho», dijo Tony con una sonrisa, hablándole al ratón como si fuera un perro. Para su sorpresa, la voz del ratón salió por el altavoz con un tono suave y profundo, el tipo de voz que podría pertenecer a un locutor de radio. «Hola, cariño», ronroneó el maestro Splinter. Tony y Mei se miraron y estallaron en risas. Mei giró rápidamente los diales, haciendo que el tono subiera a un tono absurdamente alto. «Hola. ¿Cómo estás?», chilló el maestro Splinter, ahora sonando como un personaje de dibujos animados, lo que los hizo reír de nuevo. Mei no pudo resistirse a jugar con los ajustes, girando el dial rápidamente. La voz alternaba entre tonos altos y bajos, y las palabras del maestro Splinter se estiraban y se encogían de forma hilarante. «Entonces, ¿podemos volver a la voz sexy?», preguntó el ratón, con la voz distorsionada hasta el punto de no poder reconocerla. Siguiendo riendo, Mei ajustó los diales de nuevo al tono profundo original. «Mucho mejor, muchas gracias», ronroneó el maestro Splinter, asintiendo con satisfacción. Tony se secó una lágrima de risa y se volvió hacia Mei con un brillo travieso en sus ojos. «¿Quieres mostrarle a Melissa?». Mei sonrió. «¿Es eso siquiera una pregunta? Hagámoslo». Tony recogió con cuidado al maestro Splinter y, junto con Mei, salieron del laboratorio. Melissa estaba sentada en el sofá, absorta en un libro, pero levantó la vista cuando los notó acercarse. Tony estaba de pie frente a ella, con las manos escondidas detrás de su espalda, una mirada inocente en su rostro. Melissa levantó una ceja, mirándolos a ambos con sospecha. «¿Qué es esta vez?». Con un gesto, Tony reveló al maestro Splinter, que ahora lucía su nuevo collar. El ratón asintió con la cabeza cortésmente. «Espero que estés teniendo un día bendecido, señora», dijo con su voz profunda y carismática. Los ojos de Melissa se abrieron y luego se echó a reír. «Oh, Dios mío. Son ridículos». Incluso le dieron un acento. Se inclinó hacia adelante y frotó las mejillas del maestro Splinter con cariño. «Puedo ver por qué querías quedártelo, Tony. Es adorable». «Muchas gracias», respondió el maestro Splinter, inflando el pecho con orgullo. Melissa negó con la cabeza, todavía riendo. «Lo siento, pero no puedo tomarlo en serio con esa voz». Tony se encogió de hombros, su sonrisa no mostraba arrepentimiento. Le gustó. Después de divertirse con el maestro Splinter, Tony regresó al banco de trabajo, concentrándose en la razón por la que habían comenzado el proyecto en primer lugar. Dejó a Mei y al maestro Splinter a su suerte y volvió a la interfaz de realidad virtual. «Muy bien, Friday, ¿estás ahí?», preguntó, mientras su mente volvía a centrarse en su proyecto principal. «Estoy donde tú estés, jefe», respondió Friday con naturalidad. «Eso sonó raro, pero supongo que está bien», murmuró Tony. «Ahora que tenemos la muestra de simbionte correcta, vamos a configurarla para que se integre con elementos tecnológicos. Y vamos a darle un nombre adecuado». Hizo una pausa, mientras los engranajes de su mente giraban. «Llamémoslo proyecto Maluare». Punto de vista en tercera persona. Tony se movía rápidamente por su espacio de trabajo de realidad virtual, sus dedos danzaban a través de pantallas holográficas. «Ya hemos programado al simbionte para que dependa de su anfitrión, asegurando una lealtad eterna a quien quiera que se una», murmuró en voz baja, con los ojos pasando rápidamente entre los diversos modelos que flotaban frente a él. Su voz se volvió más pensativa a medida que continuaba. Pero en lugar de patrones de comportamiento preestablecidos en su ADN, sería mucho mejor dejarlo en blanco, permitirle aprender naturalmente del anfitrión. De esa manera, crea una verdadera sinergia, como cuando los bebés imitan los gestos de sus padres a través de la observación. Hizo una pausa, remodelando la hélice retorcida de una hebra de ADN frente a él. Por supuesto, siempre existe el riesgo de que intente tomar el control. Entonces, por mucho que me duela, es necesario un interruptor de apagado. Por si acaso se le ocurre alguna idea sobre controlar mi mente. La mirada de Tony se detuvo en la cadena de ADN que cambiaba constantemente, la hélice que pulsaba con energía. Frunció el ceño en señal de concentración mientras susurraba.
Todo parece estable, el viernes, iniciaremos la fase final. Ya sabes, las cosas pequeñas que discutimos. Y comenzaremos la producción de Maluare. La cadena de Adn se transformó una vez más, su cambio caótico se volvió más constante, aunque todavía conservaba una calidad fluida y espeluznante. Las cadenas comenzaron a parecerse a escamas negras, blancas y rojas que se daban vuelta y parpadeaban como reflejos en un lago. Con un gesto de satisfacción, Tony se quitó las gafas de realidad virtual y se estiró, haciendo crujir el cuello con un suspiro de alivio mientras la tensión se liberaba de sus músculos. Ahora estaba de pie junto a la cuna, con los brazos cruzados, observando atentamente cómo una sustancia negra parecida a un limo con manchas blancas y rojas se encontraba en el centro. Las jeringas comenzaron a descender hacia la cuna, cada una inyectando varios fluidos en el limo, sus contenidos se fusionaron y mezclaron a la perfección. Mientras estaba allí, sumido en sus pensamientos, sintió una mano suave en su espalda. Al darse vuelta, Tony vio a Melissa, con una cálida sonrisa en su rostro, sosteniendo un plato de comida. Te traje algo para comer. Sé lo envuelta que estás en tu trabajo, pero aún necesitas cuidarte. Tony sonrió, inclinándose para besarla. Eres increíble, ¿lo sabías? Melissa le devolvió la sonrisa, aunque una pizca de preocupación se deslizó en sus ojos. Entonces, ¿estás realmente segura de todo esto? Tony tomó el plato y comenzó a comer con aire despreocupado. Todo se ve bien hasta ahora, y recuerda, tenemos el interruptor de apagado incorporado. En el peor de los casos, lo apagamos si intenta algo. Melissa asintió, aunque el cansancio en su sonrisa permaneció. Me quedaré y observaré, por si necesitas ayuda. Tony le devolvió el asentimiento, terminando su comida con satisfacción. ¿Qué está haciendo May? Preguntó. Melissa se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Oh, está comiendo mientras trabaja de nuevo. Lo juro, desde que le dimos los microbots, ha estado pegada a sus proyectos. Tony sonrió divertido mientras dejaba su plato vacío a un lado. Echó un vistazo al simbionte, que estaba sentado en la cuna como una sombra viviente. Bueno, es bueno que haré esto con el estómago lleno, dijo con una sonrisa irónica, agarrando un recipiente y dirigiéndose hacia la sala de contención. Una vez dentro, la voz de Melissa resonó en los altavoces de la plataforma de observación. Buena suerte, Tony. Tony sonrió, preparándose mientras recogía el recipiente de vidrio que contenía al simbionte. Sin dudarlo, lo estrelló contra el suelo, agachándose ante la sustancia negra y viscosa que ahora se acumulaba a sus pies. Bueno, Maluare, murmuró, por una futura asociación. Sin darse la oportunidad de pensarlo dos veces, Tony hundió las manos en la masa viscosa. Al instante, el simbionte reaccionó. ¡Arc! Gritó Tony cuando la criatura líquida subió por sus brazos y su toque frío se extendió como un reguero de pólvora por su piel. Tony. La voz de Melissa sonó aguda por el pánico. Estoy bien. Tony apretó los dientes mientras el simbionte se deslizaba y se estiraba, cubriendo su cuerpo. El proceso de unión simplemente, huele, eso es todo. La sustancia corrió por sus extremidades, envolviendo su torso y subiendo por su cuello. Sus músculos se tensaron, cada fibra de su ser se encendió con un dolor agudo y eléctrico. Sintió que el simbionte se clavaba en su mente, como miles de agujas que pinchaban su conciencia. Pero a pesar de la agonía, Tony permaneció concentrado, apretando los puños mientras los zarcillos negros y rojos se tejían en su propia carne, volviéndose uno con él. La transformación fue rápida. El simbionte se amoldó a su cuerpo, creando una elegante armadura de otro mundo que se adhería a cada contorno de su figura. Sus ojos parpadearon en rojo, brillando momentáneamente mientras el simbionte establecía un vínculo mental. Bordes afilados como navajas se formaron a lo largo de sus brazos y piernas, el traje de 3 metros de alto, elegante y amenazante. Una máscara se deslizó en su lugar sobre su rostro, sellándolo dentro de la nueva forma, su visión ahora mejorada con una vista nítida y multiespectral. Líneas rojas pulsaban a través de la armadura oscura, como venas de energía pura. Melissa observaba desde la plataforma de observación, con los ojos muy abiertos por el asombro y el miedo. Tony, ¿qué está pasando? Tony, ahora completamente envuelto en la armadura del simbionte, flexionó las manos, maravillándose del inmenso poder que lo recorría. Su voz llegó a través del comunicador, más profunda, distorsionada. Es increíble. Puedo sentirlo. El poder lentamente, el traje del simbionte comenzó a retraerse, devolviendo a Tony a su altura normal, aunque la sustancia negra y roja todavía ondulaba sobre su piel, ahora convirtiéndose en una versión más resbaladiza del traje.
Melissa, todavía mirando en estado de shock, arqueó una ceja. Está bien, Tony, ¿qué tal si muestras algo de ese poder? Sé que te mueres por hacerlo. Tony sonrió debajo del traje. Me conoces demasiado bien. Extendió la mano y, con una explosión de energía, parte del simbionte se lanzó hacia adelante, transformándose rápidamente en una motocicleta de alta tecnología. Con una risa, Tony se subió a la moto y la condujo en círculos antes de lanzarse al aire. A mitad de salto, la moto se derritió de nuevo en baba, transformándose en una gran aerotabla bajo sus pies. Se deslizó por el aire sin esfuerzo, flotando sobre el suelo con facilidad. Yo lo llamo fabricación instantánea. Puedo transformar el simbionte en tecnología siempre que sepa cómo construirlo. Pero hay un límite. Si lo llevo demasiado lejos y creo demasiadas cosas, agotaré la biomasa del simbionte, dejándome indefenso. Melissa sacudió la cabeza con asombro. Y esa es solo la primera habilidad. Oh, recién estamos empezando, dijo Tony con una sonrisa. Extendió su mano nuevamente, esta vez invocando zarcillos rojos que envolvieron su anillo de linterna. Segunda habilidad. Integración tecnológica. Puedo escanear cualquier tecnología y copiar sus funciones principales. Las líneas de circuitos rojos se extendieron por el anillo antes de que volviera a su lugar. La desventaja es que no puedo usar varios sistemas a la vez, pero el cambio es casi instantáneo. ¿Y el resto? Preguntó Melissa, con la voz llena de asombro. Tony sonrió mientras recitaba la lista. Fuerza, velocidad, resistencia, agilidad, resistencia mejoradas, manipulación de la materia constituyente, manipulación de la química corporal y un factor de curación. Ya sabes, lo habitual de los simbiontes. Melissa solo podía mirarlo en estado de shock. Dios mío, Tony. ¿Qué has creado? La forma de Tony se hizo más grande, elevándose una vez más a 3 metros, mientras su voz resonaba en un tono profundo y distorsionado. Tenemos un nombre. Abrió los brazos y su voz resonó por la habitación. Somos Maluare. Puff de tercera persona. Nosotros, Tony, tu mente no está siendo tomada por esa cosa, ¿verdad? Melissa preguntó con cautela. Tony volvió a retroceder y comenzó a retirar el traje simbiote, que parecía desaparecer en su piel. No, acabo de decir que eso era divertido. Luego se estiró cuando salió de la cámara de contención. Me siento como $1 billón. ¿No es el dicho de $1 millón? Melissa preguntó, dándole a Tony una mirada divertida. Vamos, cariño, ya deberías conocerme. Si me sentía como $1 millón, no me sentiría bien en absoluto. Melissa puso los ojos en blanco, pero miró a Tony con preocupación. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿No hay nada de malo en ti? Sinceramente, me siento mucho más saludable. Recuerda, los simbiotes tienen una manipulación de química del cuerpo, por lo que sabe qué hacer para mantenerme en la mejor forma, dijo Tony mientras tiraba de Melissa en un abrazo. Supongo que eso tiene sentido, murmuró Melissa. Entonces, ¿cómo te gustaría uno para ti? Tony preguntó. Claro, no me importaría. Se veía un poco genial, murmuró Melissa. Tony asintió. Haré que el viernes te envíe lo que necesitas para personalizar el tuyo. De repente se rió entre dientes como una idea divertida me vino a la mente. ¿Quieres ver algo genial? Preguntó, retrocediendo ligeramente. Melissa inclinó la cabeza confundida y le indicó que siguiera adelante. Tony abrió la boca y extendió la lengua, que era de antinaturalmente larga. Melissa se quedó allí con ojos muy abiertos y mejillas enrojecidas. Eso es, wow. Tony sonrió bruscamente. Tú, niña traviesa, ¿en qué estás pensando que te tienes sonrojado? Melissa lo golpeó en el cofre, todavía sonrojándose. ¿Sabes lo que estás haciendo, perso? Dijo antes de irse con un sonrojo. Tony se rió y sacudió la cabeza, luego miró sus manos, convocando a pequeños zarcillos de sus dedos. Se acercó a su estación de trabajo y agarró una pequeña carcasa que contenía las lentes Technovision. Tony envió sus zarcillos de los dedos para envolver alrededor de la carcasa, y los zarcillos comenzaron a ganar líneas de circuitos rojos a medida que la energía pulsaba a través de ellas. Sus ojos comenzaron a brillar rojos mientras los zarcillos negros envueltos alrededor de sus globos oculares, oscureciendo su visión. Urk. Tony gruñó de dolor mientras sostenía sus ojos. Todos sus globos oculares se pusieron de color negro, sin alumnos. La negrura se abrió y se retiró, revelando los ojos brillantes rojos de Tony, que se parecían a engranajes sistémicos, constantemente cambiando y girando.
Tony miró a su alrededor con una sonrisa cuando todo a su vista se destacó, mostrando formas de actualizarlos. Sus ojos se contrajeron y volvieron brevemente a la normalidad antes de retorcerse nuevamente, haciendo que el brillo rojo reapareciera. Bien, ahora los tengo permanentemente, murmuró Tony. Estaba cerca de la noche, y Tony y Melissa estaban parados frente a su casa, con Mei de pie ante ellos, sosteniendo una gran maleta llena de todo lo que había hecho durante su tiempo juntos. Mei abrazó a Tony y Melissa. Gracias por la oportunidad que ambos me dieron. Aprendí mucho, cosas que nunca pensé que fueran posibles. No lo menciones, dijo Tony, acariciándola. Su empresa fue agradable, agregó Melissa. Después de una última ronda de despedidas, Mei agarró sus maletas, se metió en su viaje y saludó una última vez antes de ser expulsado. Tony miró a Melissa. ¿Comenzamos con su simbionte ahora? Melissa asintió. El viernes ya tiene los cambios que hice. Ella debería haber terminado de crearlo ahora unos minutos más tarde. Melissa se encontró en la misma cámara de contención que Tony había usado, mirando el simbionte en blanco y amarillo delante de ella. Aquí no va nada. Esperar. Tony llamó, haciendo que Melissa se detuviera y lo mirara con confusión. ¿Cómo decidiste llamarlo? ¿Hablas en serio? Melissa preguntó, su expresión inexpresiva. Muy serio. Es esencial que obtengan un nombre relacionado con algo malo o mortal, asintió Tony. Gimió Melissa, rodando los ojos. Veamos, lo nombraré, Libewire aburrido. El malware no es mejor. Tony jadeó dramáticamente, agarrando su pecho en choque simulado. No solo dijiste eso. No escuches a los que odian, bebé. Solo quieren derribarte, dijo, dirigiéndose a su simbionte. ¿Debería darle un nombre a mi pareja? Preguntó el maestro Splinter, sentado sobre los hombros de Tony. Absolutamente, asintió Tony. Dijiste algo mortal, ¿verdad? Entonces nombraré el mío, Mouse Trap. No hay nada más mortal que eso, dijo el maestro Splinter con voz baja y grave. Melissa dejó escapar un suspiro exasperado y miró a su simbionte. Tome 2. Hagamos esto, dijo, colocando sus manos en el simbionte. Melissa gritó cuando el simbionte comenzó a envolver su cuerpo, uniéndose a un nivel fundamental. Las marcas alrededor de su traje formaron la forma de los rayos a medida que crecía de tamaño, su cara completamente cubierta. Cuando se completó la transformación, Melissa dejó escapar un aliento y se puso de pie, ahora elevándose a 2,8 metros de altura. Ahora, entiendo lo que quisiste decir. Me siento increíble. Los pernos de electricidad amarilla crepitaban en toda la figura de Melissa. Entonces, ¿te importa explicar qué cambios hiciste? Tony preguntó, ya que no había estado al tanto de las habilidades. La primera habilidad es algo que llamo descarga bioeléctrica. El simbiote mejora mi sistema nervioso, lo que me permite generar y canalizar la electricidad directamente a través de mi cuerpo, sonrió Melissa. Luego convirtió las yemas de los dedos en grandes puertos de cables circulares. La segunda habilidad es la absorción de energía. Mi simbionte puede absorber la mayoría de la energía dirigida a mí, convertirla en combustible para mis ataques o curar cualquier lesión que pueda recibir. Tony casi se rió, mientras sus dedos le recordaban comentarios de Ben 10. Los puertos de cable crepitaban cuando la bioelectricidad se cargó. Melissa miró sus manos con asombro antes de sonreír y empujarlas hacia adelante. Vigas de bioelectricidad salieron de sus dedos. Jaja. Eso fue increíble. Melissa exclamó. Tony la miró, confundida. Tenemos trajes más fríos que eso, sí, pero ninguno de ellos nos involucra creando los ataques. Esa carga de electricidad vino directamente de mí, lo cual fue increíble. Melissa apuntó a sus puertos de cable entre sí, formando una red de crujientes rayos entre sus dedos. Tony y Melissa continuaron probando los poderes del simbiote, con Tony finalmente uniéndose. Experimentaron a altas horas de la noche. Mientras se dirigían a la cama, Melissa se apoyó contra Tony. ¿Sabes? Se siente como una eternidad, ya que hemos estado en la escuela con todo lo que ha sucedido, sea lo que quieres decir, pero sinceramente me alegra que las pasantías hayan terminado por ahora, asintió Tony. Jeje, no puedo esperar para ver cómo todos han cambiado después de sus pasantías. No puedo creer que esté diciendo esto, pero en realidad estoy emocionado de ir a la escuela mañana, se rió Melissa. Tony se rió entre dientes. Sea lo que quieres decir, yo tampoco. Punto de vista en tercera persona temprano a la mañana siguiente. Tony y Melissa se deslizaron por la barandilla con sus uniformes escolares, sonriendo con la energía despreocupada de la mañana. Al pie de las escaleras, Baymax esperaba con un traje de sirvienta, sosteniendo sus mochilas como un sirviente diligente.
Cuando llegaron al final, unos zarcillos metálicos salieron disparados de sus espaldas, agarrando con gracia sus bolsas y colocándolas sobre sus hombros. Gracias, Baymax. Gritaron ambos al unísono, dirigiéndose hacia el garaje sin perder el ritmo. El simbionte de Melissa salió de su cuerpo, deslizándose como metal líquido hacia su motocicleta. Con una transformación suave y orgánica, la motocicleta se volvió más elegante, cambiando a un llamativo diseño amarillo y negro con un audaz rayo a lo largo de su costado. La motocicleta parecía más una obra de arte futurista que una máquina. Melissa le lanzó a Tony una sonrisa traviesa, levantando dos signos de la paz mientras sus ojos brillaban de emoción. Tercera habilidad. Asimilación y mejora de tecnología. Declaró triunfante. Tony alzó una ceja, visiblemente impresionado pero fingiendo estar despreocupado. ¿Y no mencionaste esta habilidad cuando estábamos entrenando ayer por qué? La sonrisa de Melissa se ensanchó. Quería que fuera una sorpresa, obviamente. Los tentáculos de su simbionte se dispararon de nuevo, envolviéndola y tirándola suavemente hacia la motocicleta. Un casco amarillo se formó sobre su cabeza como si hubiera recibido una orden, que le entregó el simbionte que se retorcía. Bien, suspiró Tony, poniendo los ojos en blanco. Si estamos haciendo un espectáculo, hagamos un verdadero espectáculo. Con un movimiento fluido, casi acrobático, Tony saltó al aire, realizando una voltereta hacia atrás. A mitad de la voltereta, la biomasa de su simbionte salió disparada de sus manos, formando una motocicleta debajo de él. Los tentáculos lo empujaron con gracia hacia el asiento justo cuando aterrizó. La bicicleta aterrizó con un rebote perfecto, pero la sonrisa triunfante de Tony se desvaneció rápidamente mientras se congelaba, dejando escapar un extraño silbido. ¿Tony? Preguntó Melissa con cautela, con diversión parpadeando en sus ojos. Tony se quedó en silencio por un segundo más de lo debido, su expresión tensa. Me golpeé las bolas, cuando la bicicleta rebotó, resopló Tony, sonando completamente sin aliento. PFFFTTT. Jajaja. Melissa estalló en risas, señalándolo en burla. Prácticamente se dobló. Tony gimió, agarrándose el estómago. Solo, dame un minuto. Melissa, todavía riendo, se inclinó casualmente sobre su bicicleta, con una pierna estirada, mirando a Tony mientras luchaba por recuperar la compostura. Después de un minuto completo, Tony se enderezó, respiró profundamente y se puso dos dedos en la boca, dejando escapar un silbido agudo y penetrante. Melissa arqueó una ceja. ¿En serio lo estás llamando? Preguntó ella, ya que no creía que lo llevarían a la escuela. El sonido distante de alas batientes llenó el aire. Ambos se giraron al unísono para ver al maestro Splinter volando hacia ellos, sus grandes alas blancas aleteando una vez antes de desaparecer mientras aterrizaba con gracia sobre los hombros de Tony. Bueno, no es una mañana bendecida, compañeros. Saludó Splinter con su habitual acento. Melissa suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. El señor Aizawa literalmente te va a matar. Un casco blanco se materializó sobre la cabeza de Tony mientras aceleraba la motocicleta. No te preocupes. Tengo el contraataque perfecto para él. Estoy listo. ¿Tú? La sonrisa de Melissa regresó, su tono goteaba con fingida preocupación mientras arrullaba con voz de bebé. ¿Tus bolas se sienten un poco mejor ahora? Tony le lanzó una mirada inexpresiva. ¿Estás hablando en serio ahora? Melissa solo se rió mientras aceleraba su moto, la puerta del garaje se levantó mientras salía a toda velocidad. Tony negó con la cabeza, no estaba dispuesto a dejar que ella tomara la delantera. Salió tras ella, zigzagueando a través del tráfico de la madrugada con Splinter aferrado a sus hombros. Los dos compitieron entre sí para ir a la escuela, entrando y saliendo de los carriles, pero siempre manteniéndose justo por debajo del límite de velocidad, apenas. Sus simbiontes hicieron que las motos se sintieran como extensiones de sí mismos, reaccionando instintivamente a cada movimiento que hacían. Cuando finalmente llegaron a la escuela, Tony estacionó al lado de Melissa. Su moto se disolvió en baba, retrocediendo hacia su cuerpo como si nunca hubiera estado allí. Melissa también desmontó, su simbionte retrocedió hacia ella, sin dejar rastro de su existencia. Apoyándose contra el portabicicletas, Melissa le lanzó a Tony una mirada burlona. A pesar de lo divertido que fue, extrañé un poco sostenerte, dijo con un guiño, su tono juguetón pero con un toque de algo más. Tony parpadeó y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Estás coqueteando conmigo? Melissa puso los ojos en blanco de forma dramática, fingiendo masticar chicle mientras redoblaba sus provocaciones. ¿Y qué pasa si lo estoy haciendo, chico lindo?
PFFT, resopló Tony, incapaz de tomarla en serio. Te juro que mi masculinidad abandonó mi cuerpo en cuanto dijiste eso. Melissa se rió de su reacción. Antes de que pudieran continuar sus bromas, una elegante limusina negra se detuvo y apareció Momo, elegante como siempre. En el momento en que Melissa la vio, corrió hacia ella y abrazó a Momo. «Momo», gritó Melissa, juntando sus rostros con entusiasmo. Momo se rió suavemente y le devolvió el abrazo. «Es bueno verte a ti también, Melissa», dijo con calidez. «Te extrañé», dijo Melissa, todavía aferrándose a ella. Tony se acercó con los brazos bien abiertos. «Y aquí es donde lo convierto en un abrazo grupal. Adelante, señoritas». Momo se rió y miró a la pequeña criatura posada en el hombro de Tony. «Es bueno verte, Tony». «¿Quién es el pequeño?». El maestro Splinter inclinó un sombrero imaginario. «Bendita mañana, preciosa. Me llamo Splinter». «Maestro Splinter». Momo parpadeó sorprendida, el trío se dirigió a la clase hablando entre ellos. Mientras caminaban, la curiosidad de Momo pudo más que ella. «Entonces, ¿cómo estuvo tu pasantía con el héroe número 1 de Estados Unidos?», preguntó. Tony gruñó con desagrado, mientras Melissa dejó escapar un profundo suspiro. «Comenzó muy bien», admitió Tony. «Honestamente, me lo estaba pasando genial». Melissa asintió. «Pero las cosas se pusieron difíciles hacia el final», agregó en voz más baja, para que los demás no escucharan. Los ojos de Momo se abrieron de par en par mientras Melissa continuaba explicando. «¿Estás bromeando?», dijo con incredulidad, mirándolos. «¿Eso realmente sucedió?». «Desafortunadamente», se quejó Tony. Cuando llegaron a su salón de clases, tomaron sus asientos. Poco después, Kirishima y Denki irrumpieron por la puerta, riendo histéricamente mientras se apoyaban el uno en el otro para sostenerse. Al ver a Tony, corrieron hacia allí. «Tony. Solo mira la puerta». Denki suplicó entre risas. Tony se giró, con los ojos muy abiertos cuando Bakugo entró, su habitual cabello puntiagudo cuidadosamente peinado hacia abajo, su expresión irradiando pura furia. «¡Buah!». Tony se echó a reír a carcajadas, señalando a Bakugo, lo que solo provocó que Denki y Kirishima se rieran aún más fuerte. Los puños de Bakugo se apretaron, temblando de rabia, luciendo como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento. Punto de vista en tercera persona. La risa de Tony llenó la habitación mientras apuntaba su teléfono a Bakugo, tomando una serie de fotos. «Ja. Se rió, con los ojos brillantes de diversión mientras capturaba cada detalle de la expresión irritada de Bakugo. «Bórralas, bastardo». Rugió Bakugo, sus manos se encendieron con explosiones crepitantes que hicieron que su salvaje y puntiagudo cabello se disparara hacia arriba como la melena de un león enojado. Tony, Kirishima y Denki estallaron en risas, agarrándose el estómago mientras se inclinaban histéricamente. Incluso Momo y Melissa lucharon por mantener una cara seria, dándose la vuelta y cubriéndose la boca para sofocar su propia risa. «Amigo, tienes que enviarme esa foto». Denki logró decir entre risas, apenas recuperando el aliento. Con una risa traviesa, Tony tocó su pantalla, enviando la foto directamente al chat grupal de la clase. Casi de inmediato, las notificaciones inundaron con una ráfaga de emojis de risa y llanto. Los mensajes solo intensificaron la mirada de Bakugo hacia Tony, sus ojos hirviendo de rabia. Si las miradas mataran, Tony ya se habría ido. A medida que más compañeros de clase comenzaron a llegar al aula, Denki le dio un golpecito a Tony en el brazo. «Amigo, te vimos en las noticias durante el incidente de Osu. Estabas en un maldito traje de mecha. Eso fue más que genial». Desde el otro lado de la habitación, Mina, sentada en el escritorio de Melissa y balanceando sus piernas, intervino con una sonrisa burlona. «Yo también vi eso. ¿En serio tienes un traje para cada situación? ¿Recuerdas el ejército de trajes voladores?», agregó Kirishima, mirando a Tony con descarada admiración. «Es Tony, por supuesto que lo hace». Denki se inclinó conspirativamente, bajando la voz. «Oigan, ¿vieron el video de Stein que se filtró? ¿Cuándo Endeavor finalmente lo atrapó?». «Ah, sí. El video de Hero Killer Stein», dijo Zero, uniéndose al grupo. «Pero parecía destrozado. Endeavor debe haberlo golpeado muy fuerte». Tony volvió su mirada hacia Midoriya, cuyo rostro se sonrojó mientras miraba rápidamente hacia otro lado, dándose cuenta de que Tony había notado su incomodidad. «Parecía seriamente golpeado», comentó Denki, «pero honestamente, eso es parte de lo que lo hacía aterrador. El tipo era implacable. Puedes verlo en sus ojos. Mente unidireccional, convicción total. Algo genial, ¿no crees?». «Kaminari», protestó Midoriya, su voz tenía una nota de desaprobación.
Denki se tapó la boca con una mano y le lanzó una mirada de disculpa a Ida. Lo siento. Ida negó con la cabeza, pero logró esbozar una sonrisa comprensiva. Está bien, Kaminari. Entiendo por qué algunos pueden encontrarlo atractivo. Sin duda tiene un fuerte sentido de convicción. Pero esa misma convicción lo llevó a creer que la sociedad necesita una purga. Eso es equivocado y peligroso. Los brazos de Ida se balancearon en su estilo robótico característico mientras declaraba. Prometo permanecer en el camino del verdadero heroísmo para asegurar que nadie más se desvíe. En ese momento, Aizawa entró en la sala. Todos a sus asientos. La clase está comenzando. Los estudiantes se apresuraron a sus escritorios, prestando atención bajo la mirada severa de su maestro. Cuando Aizawa tomó su lugar al frente de la clase, se congeló y entrecerró los ojos. Stark, no se permiten mascotas en la escuela. Tony simplemente sonrió, mirando hacia abajo cuando el maestro Splinter sacó la cabeza de su bolso, cruzando sus pequeños brazos. No soy una mascota, señor, declaró Splinter indignado. La clase se quedó mirando en silencio, con la boca abierta. Tony simplemente miró a Aizawa con una sonrisa de suficiencia. Nuestro director es literalmente un ratón. Seguramente, ¿no estás siendo especista? Melissa le lanzó a Tony una mirada incrédula. ¿Ese es el contraargumento que se te ocurrió? Los ojos de Aizawa se crisparon en silenciosa frustración. Antes de que pudiera responder, Splinter lo interrumpió suavemente. Lo prometo, señor, solo estoy aquí para aprender. No seré un problema en absoluto. Aizawa exhaló derrotado, murmurando. No me pagan lo suficiente para lidiar con estas tonterías. Simplemente no seas una distracción. Muchas gracias. Splinter ofreció un pequeño saludo, sentándose hacia atrás con un asentimiento satisfecho. Cuando la clase terminó y todos comenzaron a salir, Aizawa le hizo una señal a Tony para que se quedara. Stark, una palabra. Oh, estás en problemas, bromeó Denki, moviendo los dedos mientras pasaba. Tony puso los ojos en blanco con una risita, restando importancia al comentario mientras veía a sus compañeros irse. Cuando el último estudiante salió, se volvió hacia Aizawa y arqueó una ceja. ¿Se trata de tu amigo? Aizawa asintió, su rostro generalmente severo se ensombreció por la preocupación. Miki y yo, tratamos de llegar a él. Solo para ver si todavía estaba allí, si quedaba algo de él. Tragó saliva, su voz inusualmente vulnerable. Lo estuvo, aunque solo fuera por un momento. Se lo llevamos a Nezu y él estuvo de acuerdo. Tú podrías ser nuestra mejor oportunidad para ayudarlo, para deshacer lo que Afo ha hecho. La mirada de Tony se tornó seria mientras consideraba el desafío. Deshacerlo por completo podría no ser prudente. Las alteraciones son lo que lo mantiene con vida. Pero podría estabilizar lo que se ha hecho, tal vez incluso restaurar sus verdaderos recuerdos y quién era antes, de todo. Necesitaré algunas pruebas iniciales para ver a qué nos enfrentamos. Solo dame una hora y un lugar, y me encargaré de eso. El ceño de Aizawa se frunció mientras pensaba, finalmente asintió. Este fin de semana. Nos reuniremos en la instalación donde está detenido, entendido. Tony asintió con firmeza. ¿Algo más? Aizawa vaciló, su habitual máscara pétrea se suavizó. Solo, gracias, Stark. Tony sonrió mientras comenzaba a alejarse, levantando dos dedos en un saludo casual. No me agradezcas todavía. Solo estoy haciendo lo que me entrenaron para hacer. Ayudar a alguien que lo necesita. Dobló la esquina, dejando a Aizawa con una pequeña y rara sonrisa. Justo cuando Aizawa comenzó a darse la vuelta, la cara de Tony apareció de nuevo en la esquina, con una amplia sonrisa. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan enfermiza fue esa fila de salida? Aizawa dejó escapar un suspiro exasperado, sacudiendo la cabeza con una sonrisa reticente. Ve a tu próxima clase, Stark. Viendo que estabas sonriendo para ti mismo, voy a tomar eso como un 10. Con un guiño, Tony desapareció por el pasillo. Aizawa se rió suavemente para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Este niño, murmuró, con el atisbo de una sonrisa cariñosa en su rostro. Mientras Tony caminaba por el pasillo vacío, no pudo evitar sonreír. Aunque dije que se trata de ayudar a alguien, esa habilidad de teletransportación podría convertirse en mía. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.